¿Y si te dijera que el Corán ya habló sobre ese pasado que no te deja dormir? Ese que se repite en tu mente como una película rota. Ese error, esa pérdida, esa traición que aún sangra en silencio. No fue casualidad que llegaste aquí. No estás viendo este video por curiosidad. Estás aquí porque Alá quiso que lo oyeras. Porque hoy el Corán responde, y su respuesta podría ser el principio de tu nuevo comienzo. Durante años cargaste con ese peso invisible. Dijiste que lo habías superado, pero cada noche el recuerdo vuelve, te aprieta el pecho y te hace pensar que ya no hay salida. Te culpas por lo que hiciste o por lo que no hiciste. Te preguntas por qué Alá permitió que doliera tanto. Pero, ¿y si el dolor no fue un castigo, sino una puerta? ¿Y si soltar el pasado no significa olvidar, sino comprender lo que Alá quiso mostrarte? Hay secretos en el Corán que pocos conocen. Verdades que han estado ocultas entre sus ayás, esperando el momento en que tu corazón estuviera listo para escucharlas. Este puede ser ese momento. Hoy Alá puede estar respondiendo a lo que pediste en tus súplicas más silenciosas, porque cuando todos callaron, Él te siguió escuchando. No se trata de palabras bonitas, se trata de sobrevivir al peso del alma, de dejar de correr del pasado y empezar a caminar hacia lo que Alá preparó para ti. Este video no es casualidad, es un recordatorio divino. Aquí no hablaremos de olvidar, sino de sanar. Aquí descubrirás cómo el Corán enseña a soltar sin perderte, a recordar sin quedarte atrapado, a confiar aunque no entiendas. Así que escucha con el corazón, porque cuando Alá quiere darte un nuevo comienzo, primero te hace mirar lo que aún no soltaste. Y si permaneces hasta el final, entenderás algo que cambiará tu manera de ver cada dolor que viviste. Lo que vas a escuchar no lo dicen en ningún lugar. Es una respuesta antigua, pero hoy es para ti. Respira profundo. Di Bismillah. Estás a punto de escuchar algo que podría ser la respuesta que Alá ha estado enviándote desde hace tiempo. No lo ignores. Si esta voz llega hasta ti, es porque Él quiere que escuches. No estás aquí por azar. Cada persona que ve este mensaje forma parte de una comunidad guiada, buscadores de paz, almas que no se rinden. Escribe en los comentarios una declaración de fe. Di con el corazón, confío en Alá. No es una frase, es un testimonio. Que tu comentario sea una semilla de luz para quien también está luchando con su pasado, porque cada palabra de fe que compartes puede despertar otra alma dormida. Y si sientes que esta reflexión toca algo dentro de ti, deja tu me gusta como un acto de Sadaqah Jariyah. Un gesto pequeño que puede hacer que este recordatorio del Corán llegue a otros corazones heridos que hoy necesitan recordar que Alá nunca abandona. Suscríbete y quédate con nosotros. Aquí encontrarás lo que tu alma busca: comprensión, guía y la certeza de que no estás solo. Somos una comunidad que busca sanar a través del Corán, uno que responde, uno que habla, uno que te enseña a soltar el pasado que duele y a comenzar de nuevo bajo la misericordia de Alá. Mantente atento, porque en unos instantes escucharás algo que puede cambiar la forma en que ves tu historia. Alá reveló algo muy importante sobre tu dolor, algo que casi nadie conoce. No te vayas. Lo que viene podría ser la respuesta que has estado pidiendo cada noche en silencio. En algún lugar del tiempo hubo un instante en el que todo cambió. No fue cuando perdiste aquello que amabas, ni cuando dijiste lo que no debías, sino cuando decidiste creer que no merecías volver a empezar. Es allí donde el pasado se volvió una prisión y la culpa, tu carcelero. ¿Te has sentido así? Como si cada salá, cada dúa, cada intento de seguir adelante se estrellara contra las paredes invisibles de lo que hiciste. El corazón lo sabe. Hay heridas que no se ven, pero pesan más que el cuerpo. Y es precisamente en ese peso donde el Corán susurra una verdad que muchos olvidan. Alá nunca te definió por tus errores, sino por tu retorno. Imagina a Adam, alayhi salam, de pie en la tierra por primera vez. El aire era nuevo,
la luz diferente, y en su pecho la culpa ardía como fuego. Había desobedecido, había caído. Lo que más temía había ocurrido, perder el paraíso. No había testigos, solo el eco de su arrepentimiento. Pero mientras lloraba, el cielo no se cerró sobre él. Su Señor lo eligió, lo perdonó y lo guió. El Corán lo dice con ternura divina. Luego su Señor lo eligió, lo perdonó y lo guió. Surat Taha 20:122. Esa es la primera vez en la historia que Allah muestra cómo se suelta el pasado que duele. No con olvido, sino con retorno. El ser humano quiere borrar, Allah quiere transformar. Nosotros decimos ojalá no hubiera pasado. Él dice, aprende de ello y vuelve a mí. Cuando Adán descendió, no cayó solo. Contigo también cayó la posibilidad del perdón. Desde entonces, cada lágrima que cae por culpa, si nace del reconocimiento y no del orgullo, se convierte en una oración aceptada. La culpa no fue creada para destruirte, sino para despertarte, y eso cambia todo. Porque si el primer hombre cayó y Alá aún lo eligió, ¿qué te hace pensar que tus errores son más grandes que su misericordia? Pero muchos siguen creyendo que su pasado los define. Repasan lo que dijeron, lo que hicieron, lo que no pudieron evitar. Se castigan con pensamientos que ni siquiera Alá les impuso. Dicen, no merezco su perdón. ¿De verdad crees que Alá, el más misericordioso, el que conoce las intenciones ocultas en el corazón, no sabía que ibas a caer? Claro que lo sabía. Y aún así te dio tiempo, salud, oportunidades, no porque apruebe el pecado, sino porque ama el regreso. El Corán no cuenta historias para entretener, sino para sanar la mente que se repite el error hasta enfermar. Tal vez cargues con una culpa que no tiene nombre, tal vez hiciste daño a alguien o te alejaste del camino, pero el pasado no es una cadena eterna. Alá no te pide que niegues lo que hiciste, te pide que vuelvas con humildad. Arrepentíos sinceramente ante Alá, quizás vuestro Señor borre vuestras malas obras. At-Tahrim 66:8. Es sencillo, pero el alma lo complica, porque el ego teme admitir, me equivoqué. Y sin embargo, en esa frase se esconde la llave del alivio. A veces creemos que la fe significa no fallar, pero los profetas también lloraron, también sintieron vergüenza, también se quebraron. La diferencia es que no se quedaron en la caída. Adán lloró durante años. Cada lágrima era una súplica. No buscaba que Alá borrara su historia, sino que la redimiera. Y Alá lo hizo. Lo que era una caída se volvió el inicio de la humanidad. El error que parecía final se transformó en comienzo. Tú también puedes hacer de tu error un principio. Soltar el pasado no es negar lo que viviste, sino permitir que Alá lo reescriba. Cuando te acercas a Él con el corazón roto, no estás repitiendo el pasado, estás transformándolo en adoración. El verdadero arrepentimiento no dice, ya no merezco. Dice, aún roto, sigo confiando en ti. Y aquí viene algo que pocos entienden. La culpa persistente no siempre es espiritual. A veces es el shaitán disfrazado de conciencia. Él quiere que recuerdes el error, pero no el perdón. Te repite lo que hiciste, pero te oculta lo que Alá prometió. Por eso el Corán no solo te llama a pedir perdón, sino a recordarlo constantemente. Cada vez que lo haces, te liberas un poco más. Cierra los ojos un momento y pregúntate, ¿qué pasaría si creyeras que Alá ya te perdonó? ¿Qué pasaría si decidieras que tu pasado fue solo la escuela que te trajo hasta aquí? No serías el mismo. Caminarías más liviano, hablarías con más compasión, vivirías con más tawakkul. Escribe en los comentarios, acepto el perdón de Alá y dejo mi culpa en sus manos. No es solo una frase, es una declaración pública de fe. Es una forma de romper con la voz del shaitán que quiere mantenerte encadenado al ayer. Deja tu comentario y deja que sea testimonio de que hoy comienzas a soltar el pasado que te duele.
Cuando sientes culpa, la mente se convierte en un campo de batalla. Cada pensamiento es una flecha, cada recuerdo una herida. Pero hay algo que el Corán enseña y que pocos realmente comprenden. La culpa puede ser una señal de amor divino. Sí, amor. Porque si Alá te permite sentir remordimiento, es porque todavía te quiere de vuelta. Los corazones muertos no sienten culpa. Solo los que todavía están conectados a su Señor pueden reconocer que se desviaron. Y ese reconocimiento, por más doloroso que sea, es el primer paso hacia la paz. Mira a tu alrededor. Hay quienes hacen el mal sin remordimiento, ríen mientras hieren, duermen sin pesar. ¿Por qué tú no puedes hacerlo? Porque Alá te ha elegido para algo distinto. La conciencia que arde dentro de ti no es castigo, es una invitación. No todos la reciben, y si la tienes, es porque aún hay propósito. La culpa no es el fin, es la señal de que todavía hay fe dentro de ti. Recuerda lo que dijo el profeta Muhammad: todos los hijos de Adam cometen errores, y los mejores de los que cometen errores son los que se arrepienten. No se trata de ser perfecto, sino de tener el valor de volver. La diferencia entre quien se hunde y quien se salva no está en la cantidad de errores, sino en la cantidad de veces que regresa a Allah. Y cuando regreses, no lo hagas con miedo, sino con esperanza, porque Allah dice: «Oh siervos míos, que habéis cometido excesos contra vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de Allah. Ciertamente, Allah perdona todos los pecados. Él es el perdonador, el misericordioso». Az-Zumar 39 y 53. Esta es la promesa que cambia destinos. No hay error tan grande que supere su compasión. No hay pasado tan oscuro que no pueda ser iluminado por su perdón. Pero debes soltarlo. Y soltar no significa olvidar, significa dejar de castigarte, porque cada vez que revives la culpa, te estás negando la redención que Allah ya te ofreció. No hay virtud en atormentarte. La verdadera humildad es aceptar su perdón con gratitud. Hay personas que cargan con errores de hace años, que aún piensan en lo que hicieron y sienten que no merecen felicidad. Tal vez tú seas una de ellas. Tal vez has dicho: ya pedí perdón, pero sigo sintiéndome sucio. Si es así, entiende esto. No eres tú quien se limpia, es Alá quien purifica. No puedes lavar el alma con tus propias manos, solo su misericordia puede hacerlo. Por eso, cada vez que digas Astaghfirullah, no lo digas con miedo, sino con confianza. No lo repitas como castigo, sino como alivio. Cada vez que lo pronuncies, estás volviendo a casa. A veces, soltar el pasado que duele no significa que dejes de recordarlo, sino que cambies la forma en que lo recuerdas. Antes lo veías como una herida. Desde hoy, míralo como una lección. Antes te hacía sentir indigno. Desde hoy, que te haga sentir agradecido, porque si no hubieras caído, tal vez no habrías sabido cómo se siente ser levantado por Alá. Hay un secreto que casi nadie te dice. Alá puede usar incluso tus errores para acercarte a Él. Lo que pensabas que te alejaba puede ser el mismo puente que te regresa. Por eso, cuando el shaitán te susurre «ya es tarde», responde con fe: «Alá me eligió incluso después de mi caída». Esa frase desarma su poder, y es verdad, porque el Corán lo dejó claro. Luego, su Señor lo eligió, lo perdonó y lo guió. Esa elección todavía está abierta para ti. Y si dudas, mira tu vida. Estás aquí, escuchando este mensaje. ¿De verdad crees que fue casualidad? No, fue Qadr, decretado. Una señal de que Alá quiere que escuches esto. No estás definido por tus errores. Estás definido por tu capacidad de volver a levantarte. Escribe en los comentarios: acepto mi pasado y confío en que Alá lo transformará en bien. Que sea tu testimonio ante los ángeles, porque lo que confiesas por fe se convierte en decreto de esperanza. Deja tu comentario y permite que otros, al leerlo, sientan que también pueden volver. Tu palabra puede ser la llave de otra alma que aún vive atrapada en la culpa.
Cuando termines de escribir, respira hondo y siente cómo la carga se aligera. No es sugestión, es tawakkul, es el corazón entregando a Allah lo que ya no puede sostener. Es el momento en que el pasado deja de tener poder sobre ti. Y justo ahí, cuando creas que todo ha terminado, algo en tu interior comenzará a despertar. Una paz que no conocías, un suspiro que dirá, por fin entiendo, porque Alá no solo te perdonó, te eligió, y todo lo que viviste, incluso lo más doloroso, fue parte del plan para llevarte de vuelta a Él. Pero esto no es todo. Hay algo más profundo que muchos ignoran sobre el dolor y la pérdida, algo que cambiará la forma en que entiendes cada despedida, cada vacío, cada noche en la que lloraste preguntando, ¿por qué? Lo que viene revelará un secreto del Corán que transformará tu visión del sufrimiento. No te vayas. Lo que Allah está a punto de mostrarte te hará comprender que incluso la pérdida tiene propósito. La casa está en silencio, pero el corazón no calla. Cada rincón guarda una sombra de lo que fue. Hay noches en las que el eco de una voz perdida todavía atraviesa las paredes, y tú te preguntas si algún día ese vacío dejará de doler. No sabes si extrañas a la persona, al tiempo o a la versión de ti que existía antes de perderla. Y mientras el mundo dice, sigue adelante, el alma responde, no sé cómo, porque cuando Allah permite una pérdida, no lo hace para destruirte, sino para mostrarte algo que no podrías ver de otro modo. El Corán lo deja claro en la historia de Jacob, el profeta que amó, que lloró, que esperó y que nunca dejó de confiar. Imagina la escena. Un padre viejo, la mirada cansada, los ojos velados por la tristeza. Habían pasado años desde que Yusuf desapareció, pero en su corazón seguía vivo. Los demás le decían que lo olvidara, que el tiempo curaría la herida. Pero Jacob no se rendía al consuelo superficial. Su dolor no era debilidad, era amor sostenido por la fe. Decía, la paciencia es hermosa, quizá Allah me los devuelva a todos. Surat Yusuf 12:83. No era una frase de esperanza ingenua, era una afirmación de tawakkul absoluto. Incluso en la ausencia, Allah sigue presente. ¿Cuántas veces has perdido algo o alguien que sentías irreemplazable? ¿Cuántas veces pediste a Allah que te lo devolviera y el silencio fue la única respuesta? A veces confundimos silencio con rechazo, pero el silencio de Allah también habla. Habla en la espera, en el sabr, en las lágrimas que nadie ve. Habla en el corazón que sigue creyendo cuando todo parece acabado. Quizás la pérdida no fue castigo, sino protección. Quizás Allah te alejó de algo para acercarte más a Él. El Corán enseña que la paciencia no es aguantar en resignación, sino confiar en el decreto de Allah mientras el alma sangra. Es mirar el dolor de frente y decir, mi Señor sabe lo que yo no sé. Porque mientras crees que perdiste algo importante, Allah puede estar escribiendo una historia que te sanará de formas que aún no imaginas. Jacob lloró tanto que perdió la vista. Su tristeza era tan profunda que los hijos temían que muriera del dolor. Y aún así seguía diciendo, solo me quejo ante Allah de mi aflicción y mi tristeza. 12:86. No buscó alivio en la gente, ni en distracciones, ni en el olvido. Buscó alivio en aquel que devuelve lo perdido cuando la lección ha sido comprendida. El corazón humano busca control, pero la pérdida es la forma en que Allah te enseña que no lo tienes. No puedes retener a quien Allah decide llevarse ni detener lo que Él decreta, pero sí puedes decidir cómo mirar esa ausencia. Puedes ver en ella una herida o un recordatorio. Puedes dejar que te rompa o que te despierte. Si supieras cuánto bien hay escondido en lo que lloras, agradecerías entre lágrimas. Porque cuando Jacob creía que su historia con Yusuf había terminado, Allah estaba preparando el reencuentro más hermoso. El hijo que se perdió volvió convertido en salvación.
Y así, cada pérdida en tu vida puede ser también preludio de un milagro. Pero la mente insiste, ¿por qué a mí? ¿Por qué tanto dolor? Tal vez porque el amor sin pérdida se vuelve apego, y el apego sin fe se convierte en idolatría. Allah, en su misericordia, te quita lo que amas para que recuerdes quién es el único digno de amor absoluto, no para castigarte, sino para purificarte. Y cuando entiendas esto, el recuerdo dejará de ser tormento y se transformará en súplica. Respira hondo. El dolor que sientes por lo que perdiste es una señal de que amaste, de que tu corazón sigue vivo. Pero Allah quiere que ames sin depender, que recuerdes sin sufrir, que sueltes sin olvidar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. A Allah pertenecemos y a Él retornamos. No es solo una frase para los funerales, es una forma de vivir. Todo lo que llega a ti, todo lo que se va, todo lo que duele, está en ese retorno. A veces, la pérdida es la respuesta a una súplica que hiciste sin darte cuenta. Pediste paz, y Allah quitó aquello que te la robaba. Pediste guía, y Él apartó lo que te desviaba. Pediste amor verdadero, y Él permitió que tu corazón se rompiera para limpiarlo. La pérdida no es ausencia de amor divino, es su expresión más sabia. Escribe en los comentarios, confío en el decreto de Allah, aunque no lo entienda. Haz que tu comentario sea una declaración de fe, una afirmación pública de que tu alma elige confiar cuando el mundo dice rendirse. Cada palabra que dejes será un testimonio de paciencia y un faro para quienes aún están atrapados en su duelo. Las lágrimas de Jacob no fueron inútiles. Cada una fue un llamado que ascendió al cielo, y Alá las escuchó todas. Cuando el momento llegó, la distancia se disolvió, el reencuentro ocurrió y el corazón volvió a ver. No solo recuperó a Yusuf, recuperó su propia luz. Así actúa Allah. No solo devuelve lo perdido, sino que devuelve algo más grande, más puro, más duradero. Piensa en lo que has perdido. Si Alá lo devolviera hoy, ¿serías el mismo? Probablemente no, porque el dolor te transformó. Y en esa transformación está la verdadera curación. Quizás no vuelva lo que se fue, pero volverá la paz que tanto suplicaste. Y cuando llegue, entenderás que nunca perdiste realmente, solo cambió la forma en que Allah te amaba. Y aquí hay un secreto que pocos conocen. El sabr no es pasividad, es resistencia sagrada. Es mantener la fe viva cuando todo muere alrededor. Es mirar el horizonte vacío y aún así decir, Alá cumplirá su promesa, porque Alá nunca falla a los corazones que esperan en Él. Pero eso no es todo. Hay algo aún más profundo sobre el perdón y la herida que une lo que perdiste con lo que te hizo daño. Lo que vas a escuchar a continuación puede cambiar para siempre la forma en que entiendes el rencor y la liberación. No te detengas, porque lo que viene revelará un poder oculto del Corán que muchos ignoran y que podría abrir tu corazón al perdón que lleva años esperando. El corazón se endurece cuando no puede perdonar, no por falta de bondad, sino porque el dolor se vuelve una armadura, y dentro de esa armadura la herida nunca cicatriza. Dicen que el tiempo cura todo, pero el tiempo no sana lo que el alma no entrega. Hay recuerdos que siguen sangrando porque los alimentas con resentimiento. Y mientras lo haces, te encadenas al pasado que te hizo daño. No es la ofensa la que te mantiene preso, es el rencor. Y el Corán, con su sabiduría eterna, trae una historia que desarma toda justificación para odiar. La historia de Yusuf, el profeta traicionado por su propia sangre. Imagina la escena. Un joven tirado en el fondo de un pozo, el frío del agua rozando su piel, el eco de las voces de sus hermanos alejándose. Aquellos a quienes amaba lo habían entregado al abismo. ¿Qué puede doler más que la traición de quien debía protegerte? Los años pasaron, las heridas cicatrizaron en la superficie, pero el recuerdo seguía ahí. Yusuf fue vendido como esclavo, calumniado, encarcelado injustamente,
todo por culpa de aquellos que llevaban su mismo apellido. Sin embargo, cuando finalmente Alá lo elevó, cuando le devolvió el poder, la libertad y el honor, Yusuf no usó su fuerza para vengarse, no gritó, no humilló, no castigó, solo dijo que Alá, Él es el más misericordioso de los misericordiosos. Surat Yusuf 12:92. ¿Puedes imaginar ese momento? Los mismos hombres que lo habían lanzado al vacío, temblando ante él, esperando su castigo. Y en lugar de condenarlos, Yusuf los libera. Porque entendió algo que muchos nunca llegan a comprender. Perdonar no es debilidad, es supremacía espiritual. Solo quien ha sido sanado por Alá puede mirar al pasado sin rabia. ¿Y tú? ¿A quién sigues reteniendo dentro de tu corazón? ¿A quién le diste tanto poder que su sombra todavía dirige tus pensamientos? Quizás esa persona ni siquiera piensa en ti, y aún así controla tu paz. El rencor es una prisión con la puerta abierta, pero para salir debes soltar la necesidad de tener razón. Porque en la balanza de Allah, no importa quién ganó la discusión, importa quién conservó la pureza del corazón. El profeta Muhammad dijo, no es fuerte quien vence a otro en una pelea, sino quien se domina cuando está enojado. Y no hay dominio más difícil que aquel sobre el alma herida. Porque cuando recuerdas lo que te hicieron, la ira parece justa, el resentimiento parece lógico. Pero Allah no te llama a ser lógico, te llama a ser libre. Y la libertad solo llega cuando entregas el juicio a Él. El perdón en el Islam no significa aceptar el abuso, ni negar el dolor. Significa soltar el peso. Significa decir, ya no dejo que esto me consuma. Dejo que Alá sea el juez y yo el aprendiz. El día en que Yusuf pronunció su perdón, no solo liberó a sus hermanos, se liberó a sí mismo. Piensa en eso. Cada vez que dices, no puedo perdonar, lo que realmente dices es, no quiero soltar mi dolor. Pero ¿qué te ha dado ese dolor además de insomnio y desconfianza? A veces creemos que guardar rencor nos protege, cuando en realidad nos envenena lentamente. Es como beber veneno esperando que otro muera. Si esta historia está tocando tu corazón, deja tu like como un acto de fe. No es solo un gesto, es una sadaqah jariyah, una caridad continua. Cada persona que llegue a esta reflexión gracias a ti, recibirá un mensaje de curación y tú compartirás la recompensa. Y escribe en los comentarios, elijo perdonar y confiar en la justicia de Allah. Haz de esa frase una declaración pública, no porque el otro merezca perdón, sino porque tú mereces paz. No estás solo dejando palabras, estás rompiendo una cadena espiritual, estás diciendo a tu alma, ya no te ates más al pasado que te duele. Y si este mensaje puede ayudar a alguien que vive prisionero del rencor, comparte este video. Hazlo con la intención de liberar a otros corazones, tal como Yusuf liberó a los suyos. Recuerda, cuando Yusuf miró a sus hermanos, no vio enemigos, vio instrumentos del decreto divino. Porque si ellos no lo hubieran traicionado, él nunca habría llegado al trono. Lo que el enemigo planeó para destruirte, Alá lo puede convertir en tu elevación. Cuando sueltes a quien te hirió, no estás negando el daño. Estás confiando en que Alá se encargará de hacer justicia, y quien perdona y se reconcilia, su recompensa está en manos de Alá. Surat Ash-Shura 42:40. Esa promesa vale más que cualquier venganza. Piensa por un momento, ¿qué pasaría si hoy soltaras todo lo que llevas dentro? Si dejaras de esperar disculpas que quizás nunca llegarán y simplemente dijeras, ya está, Alá sabe. Y eso me basta. Esa frase puede ser el inicio de tu nueva vida. Perdonar no significa que todo esté bien. Significa que tú decides estar bien aunque el pasado no lo esté. Es mirar la herida y agradecerle, porque te enseñó quién realmente eres. Cuando Yusuf perdonó, el ciclo de dolor terminó. Y tal vez eso sea lo que Allah quiere de ti, que termines el ciclo.
El perdón no borra la memoria, pero borra la amargura. No cambia el pasado, pero transforma su significado. No te devuelve lo perdido, pero te devuelve la paz. Y esa paz no tiene precio. Pero presta atención, esto no es todo. Hay algo más profundo que conecta el perdón con el miedo al futuro. Porque cuando perdonas, abres espacio para que Alá escriba algo nuevo. Lo que vas a escuchar a continuación puede cambiar tu manera de enfrentar la incertidumbre, el control y la ansiedad. Lo que viene revelará por qué soltar el pasado no solo sana tu corazón, sino que prepara tu alma para el camino que Alá ha decretado para ti. No te vayas. Lo que descubrirás puede ser la respuesta que tu corazón lleva años esperando. El viento soplaba con fuerza y la arena se levantaba en remolinos dorados. Musa caminaba con pasos torpes, dejando atrás todo lo que conocía. No había un destino claro, solo un corazón lleno de miedo y un alma temblorosa. Huyó de Egipto dejando atrás su pasado, su seguridad, su identidad. A veces la vida te obliga a soltarlo todo sin darte un mapa. ¿Y si el camino que temes perder es justo el que Alá quiere que dejes? En esa noche solitaria del desierto, Musa se detuvo, miró el horizonte vacío y dijo: «Quizá mi Señor me guíe al camino correcto». Surat Al-Qasas 28-22. Esa frase es el refugio de quienes no saben a dónde van. Es la súplica de quien ha perdido el control y se atreve a confiar, porque la ansiedad no surge del futuro, sino del deseo de controlarlo. Y cuando la mente intenta ocupar el lugar de Alá, el alma se enferma. ¿Cuántas veces te has sentido como Musa, escapando de algo que no entiendes, huyendo de un pasado que te persigue, con el corazón cansado de tanto planear y tanto fracasar? Dicen que la fe elimina el miedo, pero no es verdad. La fe no elimina el miedo, lo transforma. La fe no te quita la tormenta, te enseña a caminar bajo ella. Musa no sabía hacia dónde se dirigía, solo sabía que no podía volver atrás. Su historia es la metáfora perfecta del alma humana. Todos cargamos con un Egipto del que necesitamos escapar. Una relación que nos sana, un trabajo que nos consume, una culpa que nos asfixia. Pero la verdadera libertad no llega cuando controlas, sino cuando confías. El tawakkul no es rendición pasiva, es movimiento guiado por confianza. Musa no esperó señales del cielo, no pidió garantías, solo caminó. Cada paso era una declaración silenciosa. Mi Señor no me trajo hasta aquí para abandonarme. ¿Y tú? ¿Cuántas veces intentaste controlar el futuro por miedo a sufrir otra vez? ¿Cuántas veces la ansiedad te robó el sueño porque pensabas que todo dependía de ti? El Corán te recuerda que no estás al mando del universo, y eso es un alivio. El control es una ilusión que se desmorona con una sola palabra de Alá: sé y es. Tal vez hoy sientes que caminas sin rumbo, pero Alá no necesita mostrarte el destino para guiarte. A veces la guía llega en forma de pérdida, a veces en forma de silencio. No todas las bendiciones brillan al principio. Hay caminos que solo revelan su propósito cuando llegas al final. El miedo al futuro nace cuando olvidas que ya has sobrevivido a cosas que pensaste que te destruirían. ¿Recuerdas aquel momento en el que dijiste, no puedo más? Estás aquí, lo superaste. Y eso no fue suerte, fue guía. Fue Alá tomando tu mano en la oscuridad sin que lo notaras. Respira. Lo que hoy parece un caos, mañana será claridad. Pero solo si eliges confiar más que controlar. La ansiedad se disuelve cuando entiendes que Alá no comete errores. Cada demora, cada silencio, cada giro inesperado tiene una razón. No estás perdiendo tiempo, estás siendo preparado. Musa llegó a Madián sin saber que allí encontraría un nuevo propósito, sin planearlo, sin preverlo. Su huida se convirtió en salvación, y esa es la esencia del tawakkul. Cuando dejas que Alá conduzca, tu pérdida se transforma en dirección. Quizás en este momento tu mente te dice que estás perdido, pero
¿Y si Alá te está redirigiendo hacia algo mejor? ¿Y si la puerta que se cerró no era un castigo, sino un desvío hacia algo que aún no ves? El miedo se alimenta de la duda, pero la fe se nutre de la certeza de que Alá nunca se equivoca. Escribe en los comentarios: confío en Alá, incluso cuando no entiendo su plan. Que tus palabras sean un acto de fe visible, una prueba de que tu corazón, aunque tiemble, sigue caminando. Cada comentario puede ser una súplica disfrazada, un testimonio de que no caminas solo. El alma ansiosa busca certezas, pero Alá ofrece algo mejor, su compañía. Y cuando sabes que Él está contigo, la incertidumbre deja de ser amenaza y se convierte en oportunidad. El Corán dice: Él está con vosotros donde quiera que estéis. 57:4. No hay noche demasiado oscura cuando recuerdas eso. Si estás cansado de temer lo que viene, entrega el timón. Deja de luchar contra las olas y aprende a flotar sobre la confianza. Cuando Musa cruzó el mar y las aguas se abrieron, no fue su poder, fue su fe. Las aguas solo se separan cuando el corazón se rinde a Allah. Hay un secreto que pocos entienden. El futuro no pertenece a quienes lo planifican, sino a quienes lo encomiendan. El verdadero éxito no está en controlar el resultado, sino en mantener la conexión. Si confías en Allah, incluso el error se convierte en guía. No temas el mañana, porque Allah ya está allí. Él no solo ve tu camino, Él lo escribe. Cada paso que das, incluso los que parecen en falso, forman parte de una ruta sagrada que solo Él conoce. Pero eso no es todo. Existe una historia aún más asombrosa, un relato que desafía toda lógica humana y que demuestra que, incluso cuando el cuerpo envejece y las esperanzas parecen morir, Alá puede revivir lo imposible. Lo que vas a escuchar a continuación no solo renovará tu fe, sino que destruirá la idea de que hay sueños demasiado tarde para cumplir. Prepárate, porque el próximo mensaje mostrará que la desesperanza no tiene poder sobre quien confía en el decreto divino. La desesperanza llega despacio, casi sin ruido. Empieza con una oración que no se responde, con un sueño que se apaga, con un calendario que pasa y nada cambia. Hay días en los que miras al cielo y piensas: ¿será que Alá todavía me escucha? Y aunque no lo digas en voz alta, el alma lo grita. La fe se siente lejana, el corazón se marchita entre promesas que parecen incumplidas. Pero lo que parece silencio de Allah no es olvido, es preparación. Y la historia de Zacarías, alayhi salam, lo demuestra con una belleza que rompe toda lógica humana. Era un profeta anciano, el cabello blanco, las manos temblorosas, los años pesando sobre los hombros. Su esposa también envejecía, y el anhelo de tener un hijo parecía un sueño que la realidad había enterrado hacía mucho. Pero su súplica seguía viva. Cada noche, cuando todo dormía, él levantaba sus manos al cielo y decía: Señor mío, mi esposa es estéril, pero tú concedes lo que quieres. Surat Al-Imran 3:40. No pedía desde la lógica, pedía desde el amor y la certeza, porque la fe no calcula probabilidades, recuerda promesas. Y Alá había prometido que nunca deja sin respuesta a quien le invoca con sinceridad. Tu súplica ha sido escuchada, oh Zacarías. 19:7. Imagina esa escena: décadas de espera, de miradas vacías, de esperanza sostenida por la fe sola. ¿Cuántas veces te sentiste igual, mirando la vida pasar, viendo a otros recibir lo que tú sigues esperando? Un trabajo, una cura, un amor, una oportunidad, una respuesta, y en medio de eso la mente susurra: ya es tarde. Pero Allah no conoce el concepto de tarde. Él solo dice: sé y es. El problema no es la demora, es lo que crees sobre ella. Piensas que el tiempo te roba posibilidades, pero el tiempo en manos de Allah es un campo fértil donde los milagros maduran. El Corán no te invita a desesperar, te invita a resistir. Porque la desesperanza es una forma de kufr silencioso.
es dudar del poder de quien te creó. Zacarías no solo pidió un hijo, pidió una señal de que su fe aún podía mover el cielo. Y cuando Yahya nació, fue más que un regalo, fue una lección. Alá no solo respondió su súplica, sino que la convirtió en testimonio para todos los que piensan que sus oraciones ya expiraron. ¿Y tú? ¿Hace cuánto esperas algo que parece imposible? ¿Cuántas veces creíste que Alá te había olvidado porque no viste resultados? Pero, ¿acaso el árbol da fruto el mismo día en que siembras la semilla? La súplica es esa semilla, el sabr es el agua, el tawakkul es la luz, y Alá es quien decide cuándo florece. Cuando sientas que todo se apaga, recuerda que la oscuridad más profunda llega justo antes del amanecer, y Alá promete: con la dificultad ciertamente viene la facilidad. 94:6. No después, con ella. La dificultad y la facilidad coexisten, solo que no siempre se ven al mismo tiempo. La desesperanza no nace de la falta de fe, sino del olvido de cómo actúa Alá. Él no responde cuando tú decides, sino cuando es mejor para ti. Si te diera todo cuando lo pides, te perderías de la transformación que viene con la espera, porque la súplica no solo cambia tu destino, cambia tu alma. Escribe en los comentarios: mi esperanza está en Alá, no en el tiempo. No lo digas por costumbre, dilo como un acto de fe, como quien entierra una semilla en medio del desierto. Cada palabra escrita puede ser el inicio de un nuevo decreto en tu vida. A veces, Alá retrasa lo que deseas porque quiere darte algo más grande: comprensión. Quiere que descubras que no necesitabas lo que pedías, sino la cercanía que nació mientras esperabas, porque en la demora, Él te enseña a amar al dador más que al don. La desesperanza es la sombra de un corazón que mira el reloj en lugar del cielo. Y el cielo no tiene horas, tiene destinos. El decreto de Alá no depende del calendario, depende de tu confianza. El alma cansada necesita recordar: no hay edad límite para los milagros. No hay tarde para quien se aferra al Qadr con el corazón abierto. Zacarías creyó cuando todo indicaba que no debía hacerlo. Y esa es la verdadera fe: mantener la súplica viva cuando la razón muere. Respira profundo. Lo que estás esperando puede estar más cerca de lo que imaginas, pero incluso si no llega como quieres, Alá te dará algo mejor. Él nunca deja sin respuesta a quien le busca sinceramente. Quizás no sea lo que pediste, pero será lo que necesitas. Y si la desesperanza que sientes es en realidad la señal de que algo está por nacer dentro de ti, no un hijo como el de Zacarías, sino una nueva versión de ti mismo. Una versión que ya no mide la fe por resultados, sino por entrega. El Corán no cuenta la historia de Zacarías para entretener, sino para recordar que los imposibles son el escenario preferido de Alá. Cuando todo parece cerrado, Él abre una puerta donde ni siquiera había pared. Así que no digas: ya es tarde. Porque mientras respires, Alá sigue escribiendo tu historia, y si Él está escribiendo, no hay final trágico. Pero prepárate, porque lo que viene después va más allá de la desesperanza. Es una historia donde el dolor físico y la soledad se mezclan con la luz del milagro. Una historia donde la fe se prueba en el silencio absoluto, y aún así, el corazón escucha la voz de Alá que dice: no te entristezcas. Lo que vas a escuchar a continuación te mostrará que, incluso en los momentos más oscuros, Alá ya ha preparado el alivio justo a tus pies. El desierto estaba en silencio. El sol caía implacable sobre la arena y el aire parecía arder. Maryam, alayha salam, caminaba sola, exhausta, con el cuerpo débil y el corazón temblando. No había nadie que la ayudara, nadie que entendiera lo que estaba viviendo. En su vientre llevaba el milagro que el mundo señalaría, juzgaría, acusaría. Y cuando los dolores del parto llegaron, se apoyó en el tronco de una palmera y dijo:
Ojalá hubiera muerto antes de esto y hubiera sido algo olvidado, totalmente olvidado. Surat Maryam 19:23. En esa frase se condensa la voz de todos los que alguna vez sintieron que no podían más. La voz de quien sufrió algo tan profundo que desearía desaparecer para no sentir. El trauma tiene ese poder, te hace sentir abandonado, incomprendido, sucio, roto, y es en ese punto, cuando crees que Allah te dejó solo, que la misericordia desciende. En el mismo instante en que Maryam pronunció su desesperación, una voz la llamó desde abajo. No te entristezcas, tu Señor ha puesto un arroyo a tus pies. Surat Maryam 19:24. No vino una multitud, no vino una solución humana. Vino el alivio invisible, suave, silencioso, perfecto. Esa es la forma en que Allah sana el trauma. No con ruido, sino con presencia. Cuando todos te dejan, Él no se va. Cuando el mundo no entiende tus lágrimas, Él las cuenta una por una. El dolor de Maryam no fue solo físico, fue espiritual, social, emocional. Imagina estar sola en el desierto, dar a luz y saber que cuando regreses nadie creerá en ti. ¿Cuántas personas viven eso hoy? No un parto, pero sí un desgarro interno, una historia que nadie comprendería, un pasado que pesa como piedra en el pecho. Quizás tú también llevas algo que te duele recordar, un abuso, una pérdida, una traición, y lo escondes detrás de sonrisas, oraciones automáticas y frases como «ya lo superé». Pero no, no lo superaste. Solo lo guardaste tan profundo que piensas que ya no existe, hasta que un día vuelve, en un olor, una canción, un silencio. El trauma no se va porque el tiempo pase, se sana cuando lo entregas a Allah. Maryam no pudo escapar de su dolor, tuvo que vivirlo, pero no lo vivió sola. Allah le dio sombra, agua y la orden de moverse. Sacude hacia ti el tronco de la palmera y caerán dátiles frescos. 19:25. Fíjate en eso. Allah podría haberle hecho llover los frutos, pero le pidió que moviera el árbol, un árbol que, en su debilidad, ni siquiera podría sacudir con fuerza, porque la curación no llega mientras estás inmóvil. Tienes que hacer el pequeño gesto de moverte hacia Allah, aunque tus manos tiemblen. ¿No es eso lo que Él te pide también? Que te levantes, aunque duela, que vuelvas a intentar, aunque temas, que creas, aunque el corazón esté cansado. Allah no necesita tu fuerza, solo necesita tu intención. El trauma deja huellas, pero también puertas. Maryam se levantó, bebió, comió y regresó con su hijo en brazos. Cuando la acusaron, ella no habló. Solo señaló a Isa, alayhi salam, y el niño recién nacido habló por ella. Así es Allah. Cuando tú no puedes hablar de tu dolor, Él hace que hable el milagro. Si has sentido ese tipo de dolor, uno que nadie entendería aunque lo explicaras, deja tu like como un acto de gratitud y resistencia. Tu like puede ser una forma de decir, aún estoy de pie y Allah no me abandonó. Y escribe en los comentarios, Allah me sostuvo cuando nadie más estaba. Que esa frase no sea un adorno, sino una verdad proclamada. Comparte este mensaje si conoces a alguien que parece fuerte, pero en silencio está rompiéndose por dentro. Tal vez Allah te envió este video solo para que seas el consuelo de otro corazón. El Corán no muestra a Maryam sufriendo para que sientas pena. Lo muestra para que reconozcas que incluso los más amados por Allah atravesaron lo insoportable. No hay vergüenza en quebrarse, no hay pecado en llorar. Lo único imperdonable sería creer que el dolor no tiene propósito. Cuando recuerdes lo que te dañó, recuerda también quién te sostuvo. El trauma te hace pensar que perdiste algo, pero en realidad ganaste algo que el mundo no ve. Una relación íntima con Allah. Quien ha caído en el desierto y ha sido levantado por Él, ya no teme las tormentas. Cada vez que Maryam escuchó acusaciones, cada vez que la mirada del pueblo la juzgó, su corazón ya no dependía de la aprobación humana, porque había oído la voz de su Señor, esa voz que te dice a ti también, no te entristezcas.
El trauma no te define. Es solo la tierra donde Alá plantará tu fe, y cuando el corazón florece después del dolor, esa flor no se marchita. Se llama sabr. Pero lo más impactante es esto. A veces el trauma más profundo se convierte en la fuente de la mayor bendición. Isa no fue solo un hijo, fue una señal para la humanidad. Lo que nació del dolor de Mariam cambió la historia del mundo. ¿Y si lo que tú viviste no fue para destruirte, sino para preparar en ti algo que transformará a otros? Cuando creas que ya no puedes más, recuerda a Mariam apoyada en la palmera, agotada, sola, pero sostenida. Alá no le quitó la prueba, le dio fuerza para soportarla, y a ti también. Este momento puede ser tu arroyo, la voz que te dice, no te entristezcas. El alivio ya está a tus pies. Solo necesitas mirar hacia abajo, donde la fe brota del desierto. Y no te detengas aquí, porque lo que sigue revelará algo aún más sorprendente, que incluso la culpa más oscura puede ser transformada en redención, y que mientras respires, Alá nunca dejará de escribir nuevos comienzos para tu alma. Había una vez un hombre cuya historia rompía todos los esquemas de lo que creemos sobre la misericordia divina. No era un profeta, ni un sabio, ni alguien con un pasado limpio. Era un hombre que había matado a 99 personas, 99 almas. Y un día, sin poder soportar el peso de su propia oscuridad, fue en busca de alguien que le dijera si aún había esperanza para él. Le preguntó a un monje, un hombre de adoración, pero sin conocimiento. He matado a 99 personas, dijo. ¿Puedo ser perdonado? El monje lo miró con horror y respondió, no. Entonces, el hombre, desesperado, lo mató también. 100 vidas sobre sus manos. Pero dentro de él, algo aún respiraba, el deseo de volver. Esa chispa de arrepentimiento fue suficiente para que Alá escribiera el comienzo de su redención. Poco después, buscó otro sabio, alguien que conociera el corazón de Alá, no solo sus leyes. Le preguntó lo mismo con la voz temblorosa, ¿hay perdón para mí? Y el sabio respondió, ¿quién puede interponerse entre tú y el perdón de Alá? Pero añadió algo más. Deja la tierra donde cometiste esos pecados y ve a la tierra de la bondad. Allí encontrarás gente que adora a Alá y adóralo con ellos. El hombre partió sin mirar atrás. Caminó con el alma quebrada, pero con una meta, encontrar el perdón. Sin embargo, en medio del camino, la muerte lo alcanzó. Los ángeles de la misericordia y los ángeles del castigo discutieron sobre su destino. Los segundos decían, era un asesino. Los primeros respondieron, pero se dirigía hacia Alá, y Alá, en su justicia perfecta, ordenó a la tierra moverse. Acercó la tierra hacia la cual él iba y alejó la que dejaba atrás. Así el hombre fue contado entre los que se arrepienten. Piensa en eso. No oró una vida entera, no pasó décadas en adoración, no construyó mezquitas ni dio caridad, solo caminó en dirección al perdón. Eso fue suficiente. El Corán dice, «Oh, siervos míos que habéis pecado en exceso contra vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de Alá. En verdad, Alá perdona todos los pecados. Él es el absolvedor, el misericordioso». Surat Az-Zumar 39:53. Este es quizás uno de los versículos más revolucionarios del libro, porque no dice algunos pecados, ni a los que cometieron poco. Dice todos, incluso los que tú mismo crees que no merecen perdón. ¿Cuántas veces has sentido que tu pasado es demasiado oscuro, que ya hiciste demasiado daño, que Alá no te va a querer después de lo que hiciste? Pero ¿quién eres tú para limitar la misericordia de aquel que creó el perdón? La culpa es necesaria, pero solo hasta que te lleva al arrepentimiento. Si te deja estancado, se convierte en un arma del Shaitán. Él quiere que creas que ya no hay regreso, porque si logra convencerte de eso, no necesita hacer nada más. Ya te derrotó.
El hombre que mató a 100 no fue definido por sus pecados, sino por su última decisión, la decisión de moverse hacia Alá. El arrepentimiento no es decir, lo siento, es cambiar de dirección, es tomar tu dolor, tu vergüenza, tus errores y caminar con ellos hacia el perdón. ¿Y tú? ¿Qué te impide hacer lo mismo? ¿Realmente crees que tu historia está más manchada que la de ese hombre? ¿O que tu corazón está más cerrado que el suyo? A veces no es Alá quien te aleja del perdón, eres tú quien se esconde de su misericordia. Escribe en los comentarios, creo en la misericordia de Alá más que en la culpa del pasado. Hazlo como un acto de fe. No es solo una frase, es una declaración de guerra contra el Shaitán que quiere verte atrapado en tu vergüenza. Cada palabra que escribas puede ser el comienzo de tu regreso. No subestimes el poder de un solo paso. Ese hombre no llegó a la tierra del perdón, murió en el camino, pero Alá miró la intención de su corazón. El perdón no se gana con kilómetros, sino con sinceridad. Cada vez que sientas que no mereces levantar tus manos, recuerda este hadiz. Si Alá perdonó a quien quitó 100 vidas, ¿cómo no perdonaría a quien solo ha quitado la suya en pedazos de culpa? Lo único imperdonable es creer que Alá no puede perdonarte. El arrepentimiento no borra solo el pecado, borra la identidad de pecador. Te devuelve tu dignidad, tu luz, tu conexión. Porque el perdón no es solo limpieza, es renacimiento. Hay una frase que muchos repiten, yo ya no merezco otra oportunidad. Pero ¿desde cuándo el merecimiento es la medida del amor de Alá? Si su amor dependiera de lo que mereces, nadie tendría esperanza. Pero Alá no ama como los humanos. Él ama incluso cuando tú no te amas a ti mismo. Respira, cierra los ojos y di desde lo más profundo, oh Alá, tú eres el perdoador, amas perdonar, así que perdóname. Cada vez que lo dices se abre una puerta en el cielo, y aunque tú no la veas, los ángeles registran tu regreso. Tu corazón puede estar manchado, pero no está muerto. Aún late, y mientras late, puede volver a su Señor. No te aferres al pasado como si fuera tu identidad. Alá no te llama por lo que hiciste, sino por lo que puedes llegar a ser. El hombre de los 100 asesinatos no fue recordado como asesino, sino como símbolo de esperanza. Tú también puedes ser eso, la prueba viviente de que la misericordia de Alá es más grande que cualquier oscuridad. No creas que este mensaje te llegó por casualidad. Alá te lo trajo para recordarte que aún hay tiempo, aún hay camino, aún hay perdón. Pero espera, porque lo que viene a continuación va a tocar una herida distinta, no la de la culpa, sino la del silencio. Ese vacío que sientes cuando crees que nadie te entiende, que ni siquiera Alá escucha tus lágrimas. Lo que descubrirás te mostrará que incluso en la oscuridad más absoluta, cuando nadie responde, Alá ya está contestando. El vientre del pez era oscuro. No había sonido, no había luz, no había salida, solo un corazón latiendo y una conciencia que despertaba. Yunus, alayhi salam, estaba allí, en la profundidad del mar, completamente solo. Lo había perdido todo, su pueblo, su seguridad, su libertad. Había huido, había cometido un error, y ahora el océano entero parecía castigarle. En ese silencio absoluto, donde ningún ser humano podría escucharlo, él dijo las palabras que cambiarían su destino. No hay más Dios que tú, glorificado seas. En verdad, fui de los injustos. Surat Al-Anbiya 21:87. En esa frase no hay queja, no hay explicación, no hay defensa, solo rendición. La soledad tiene ese poder. Te desnuda del ruido, te arranca las máscaras, te obliga a enfrentarte contigo mismo, y si no tienes fe, te devora. Pero si recuerdas a Alá en medio de ella, se convierte en una puerta. Porque no hay soledad más grande que la de un corazón que olvida a su Creador, ni compañía más profunda que la de quien lo recuerda incluso en la oscuridad. Imagina a Yunus, tragado por un pez, en la negrura del mar, bajo las olas,
bajo el cielo, 4 capas de oscuridad, 4 niveles de silencio, y aún así su súplica fue escuchada. No porque gritara más fuerte, sino porque su corazón vibró en sinceridad. El Corán dice, y escuchamos su súplica y lo salvamos de la angustia. Así salvamos a los creyentes. 21:88. Eso no fue solo historia, fue promesa. Alá no dice, así salvé a Yunus. Dice, así salvamos a los creyentes, a todos, a ti también. ¿Alguna vez has sentido que estás en el vientre de tu propio pez? Atrapado en una situación sin salida, rodeado de oscuridad emocional, sin nadie a quien recurrir. Hay personas que viven rodeadas de gente, pero internamente están tan solas como Yunus en el fondo del mar. No es la ausencia de personas lo que duele, es la sensación de que nadie entiende lo que estás viviendo. Quizás tú también has tenido momentos en los que quisiste desaparecer, no por falta de amor, sino por exceso de dolor, donde miras al cielo y piensas, ¿dónde estás, Alá? Pero, ¿y si te dijera que Él está más cerca en ese silencio que en cualquier multitud? Que la soledad no es abandono, sino una invitación, una llamada divina para que dejes de buscar compañía en lo que se va y empieces a encontrarla en quien nunca se va. Cuando Yunus fue tragado por el pez, podría haberse hundido en desesperación, pero eligió recordar. No pidió ser liberado, no pidió que el pez lo vomitara, solo reconoció la grandeza de Alá y su propio error. Ese reconocimiento es el punto donde el alma deja de resistirse y empieza a sanar. La súplica de Yunus no fue larga, pero fue total. Y esa es la clave. No necesitas palabras perfectas, solo un corazón rendido. Piensa en esto, si Alá escuchó a un hombre encerrado en la oscuridad del océano, ¿cómo no te escuchará a ti en la soledad de tu habitación? Tu lágrima puede ser tu la ilaha illa anta. Tu suspiro puede ser tu súplica. No necesitas gritar. En el Corán, Alá dice, y cuando mis siervos te pregunten por mí, ciertamente estoy cerca. Respondo la súplica del suplicante cuando me invoca. 2:186. La soledad no siempre es castigo, a veces es protección. Alá te aparta de ciertos lugares, personas o momentos porque en la quietud de tu aislamiento quiere revelarte algo que no podrías escuchar en medio del ruido. Hay un tipo de silencio que cura más que 1000 palabras. Escribe en los comentarios, Alá nunca me dejó solo, incluso cuando yo lo olvidé. Deja que esas palabras sean tu testimonio, tu declaración de fe. No son solo letras, son una llave. Y cada comentario que dejas puede ser un recordatorio para otro corazón que hoy se siente tan solo como tú te sentiste alguna vez. Tu soledad tiene propósito. Yunus no fue olvidado en el mar. Su prueba se convirtió en su milagro. El mismo pez que parecía su castigo se transformó en su salvación. Alá no solo lo liberó, sino que lo devolvió más fuerte, más consciente, más humilde, y su historia fue registrada para siempre como símbolo de esperanza. Si hoy te sientes encerrado en el vientre del dolor, recuerda, lo que parece tu fin puede ser solo la cueva donde Alá está preparando tu renacimiento. Lo que parece silencio puede ser el sonido de tu alma siendo purificada. No maldigas tu soledad. Utilízala. Convierte cada lágrima en una conversación con tu Creador. Habla con Él como Yunus habló, con humildad, sin excusas, con entrega. Dile, oh Alá, no entiendo por qué estoy aquí, pero sé que tú sí, y eso me basta. Hay algo sagrado en los momentos donde no hay nadie más, porque en esos momentos Alá te enseña que Él es suficiente, que incluso si todos te fallan, Él sigue ahí, que tu valor no depende de cuántos te acompañen, sino de cuánto confíes en Él cuando todos se vayan. La próxima vez que sientas esa soledad que quema, no la corras, siéntala, respira y convierte ese vacío en un encuentro. El alma que aprende a estar sola con Alá ya nunca está sola. Y cuando esa fe florece en medio del aislamiento, algo cambia para siempre, porque la oscuridad que antes te ahogaba,
ahora te protege, y el silencio que antes te asustaba, ahora te calma. Pero no todo termina aquí, porque hay una verdad que duele más que la soledad, la del arrepentimiento que llega tarde. Esa sensación de que perdiste demasiado tiempo, de que tu vida ya no puede reescribirse. Sin embargo, lo que está por venir te mostrará que incluso frente a la muerte, Alá sigue recordando al alma que quiere volver. El agua lo rodeaba por completo. El mar se abría en dos, las olas rugían, y el viento cargaba un olor a muerte y desesperación. Faraón, el mismo que se creyó un dios, estaba frente a su final. Durante toda su vida había negado las señales, había oprimido, había desafiado a Alá diciendo: «Yo soy vuestro Señor Supremo». Pero cuando sintió que el agua tocaba su pecho y la fuerza se le escapaba del cuerpo, gritó: «Creo que no hay más Dios que aquel en quien creyeron los hijos de Israel, y yo soy de los que se someten». Surat Yunus 10:90. Y Alá respondió con una pregunta que corta el alma: ¿ahora crees cuando antes fuiste rebelde y fuiste de los corruptores? 10:91. Hay un momento en la vida donde ya no hay vuelta atrás. No porque Alá cierre su puerta, sino porque el alma espera demasiado para tocarla. El arrepentimiento tardío es el más amargo de todos, porque llega cuando ya no puedes cambiar nada, cuando el cuerpo se apaga y la lengua intenta decir lo que el corazón debió haber dicho antes. El faraón representa más que un tirano. Representa la soberbia humana que todos llevamos en algún grado. Esa voz interior que dice: «Después me arrepentiré». Todavía hay tiempo, pero el tiempo no es tuyo, es de Alá. Y cuando lo malgastas, no solo pierdes momentos, pierdes oportunidades de limpiar tu alma. ¿Cuántas veces Alá te mostró señales y las ignoraste? No hablo de milagros como mares abiertos, sino de pequeñas advertencias, una pérdida, una enfermedad, una conversación que te hizo reflexionar. Cada una era una llamada divina: «Vuelve a mí». Pero el ego siempre dice: «Luego», hasta que el luego ya no llega. La ironía es que Faraón creyó en Alá, pero su fe llegó cuando el alma ya había sido tomada. Y el Corán nos deja claro: el arrepentimiento solo es aceptado antes de que la muerte sea evidente, porque cuando ves el final, ya no estás creyendo por convicción, sino por miedo. El arrepentimiento tardío no es solo el del moribundo, también lo vive quien posterga su cambio cada día. El que dice: «Un día dejaré este pecado, cuando esté más fuerte haré taubá, cuando todo esté bien, oraré mejor». Pero ¿y si no hay ese día? ¿Y si Alá te da todo el tiempo que necesitas, pero tú lo usas en distraerte con lo que no salva tu alma? El faraón no fue destruido solo por su poder o por su maldad, fue destruido por su demora. Su historia no está en el Corán para que digas: «Yo no soy como él», sino para que te preguntes: ¿cuántas veces he actuado como él sin darme cuenta? Porque la soberbia no siempre grita: «Soy un Dios». A veces susurra: «Yo controlo mi vida». Y ahí está la trampa, pensar que tienes tiempo. El Shaitán no necesita hacerte negar a Alá, solo necesita convencerte de que puedes dejar el arrepentimiento para mañana. Si este mensaje te está removiendo por dentro, no lo ignores. Escribe en los comentarios: «Vuelvo a Alá antes de que sea tarde». Que sea tu declaración pública de rendición, no para que los demás vean tu fe, sino para que el cielo la registre, porque cada palabra de arrepentimiento sincero abre una puerta de luz. Y si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y comparte este video. Tal vez alguien que aún está atrapado en su orgullo lo vea y despierte antes de que sea demasiado tarde. Alá no quiere destruirte como destruyó al faraón. Él quiere salvarte como salvó a Musa, alayhi salam. Pero la diferencia está en el momento en que decides creer. No esperes al mar para reconocer el poder de tu Señor. Hazlo en la orilla, mientras todavía puedes respirar aire, no agua.
Cada día que amaneces es una nueva oportunidad que Alá escribe para ti. Cada amanecer es una invitación a cambiar. Cada salat que aún puedes rezar es una señal de que tu historia no terminó. No te acostumbres a su misericordia como si fuera eterna en esta vida. Es infinita, sí, pero también tiene su tiempo. El arrepentimiento verdadero no es solo llorar por lo que hiciste, sino moverte para no repetirlo. Alá ama cuando das el primer paso, incluso si tropiezas. El faraón esperó hasta no poder dar ninguno. No sigas ese ejemplo. Respira, cierra los ojos y recuerda las veces que Alá te perdonó cuando ni siquiera lo pediste. ¿Cuántas veces te salvó del desastre sin que tú lo supieras? Ese es el amor de tu Señor. No esperes a perderlo para valorarlo. Dale like si esta reflexión te hizo pensar en tu relación con Alá y comparte esta historia para que otros también despierten. Que tu acción digital se convierta en sadaká, un recordatorio que tal vez cambie un destino. Faraón creyó, sí, pero su fe no lo salvó. ¿Qué te impide creer hoy, cuando todavía puedes hacerlo con vida, con fuerza, con elección? No hay tragedia mayor que querer volver cuando la puerta ya se cerró. Y sin embargo, incluso en el relato del faraón, Alá deja una lección de esperanza. Dijo: hoy salvaremos tu cuerpo para que seas signo para quienes vengan después. 10:92. Hasta su muerte fue una advertencia de misericordia, una señal flotando en el mar para que nadie más repita su error. Tú no tienes que ser recordado como una advertencia. Puedes ser recordado como un ejemplo de transformación. Si Faraón representa el orgullo que se derrumba, Musa representa la fe que se eleva. Escoge a cuál te quieres parecer y no creas que tu final está escrito en piedra. Mientras tu corazón siga latiendo, el libro de tu alma sigue abierto. Allá no te creó para terminar hundido, sino para renacer con propósito, porque después del mar siempre hay tierra firme, y después del miedo, la certeza. Lo que está por venir no es destrucción, es comienzo. Pero eso pertenece al siguiente relato, donde el mundo se ahogó y, aún así, Alá escribió una palabra que lo cambió todo: paz. El mundo olía a tierra mojada. El viento era suave, como si el universo hubiera suspirado después de llorar durante 40 días. Nuh, alayhi salam, abrió la puerta del arca y vio el silencio más puro que un ser humano haya presenciado. No quedaban voces, ni gritos, ni ciudades, solo agua y una tierra que despertaba de su purificación. Su corazón tembló. No era solo la destrucción que veía ante sus ojos, era la magnitud del nuevo comienzo que Alá había decretado. Y entonces Alá le dijo: desciende con paz y bendiciones de nosotros, para ti y para las comunidades que estarán contigo. Surat Hud 11:48. Imagina ese momento. Después del caos, del miedo, de la desesperación, Alá pronuncia la palabra más suave: paz. Y en ese instante, Nuh entendió que incluso la tormenta más devastadora termina cuando Alá decide que es momento de comenzar de nuevo. No era el fin, era el renacer. Tal vez tú también te sientes así, mirando los restos de una vida que se derrumbó. Lo que fuiste, lo que perdiste, lo que no pudiste salvar. Las tormentas personales no siempre vienen con agua. A veces llegan como rupturas, decepciones, enfermedades, duelos. Te barren por dentro y dejan un silencio incómodo, un vacío que duele. Pero el vacío también es espacio, espacio para que algo nuevo nazca. Alá no destruye para castigar, a veces destruye para limpiar. Como la lluvia que arrastra la suciedad, las pruebas limpian lo que se había podrido dentro de ti. El pasado no se borra, pero Alá puede transformarlo. Así como el diluvio no fue el final de la humanidad, tu caída no es el final de tu historia. Cada alma tiene su propio diluvio. El tuyo puede haber sido un pecado que te rompió, una traición que te hundió, o una etapa de vida que Alá mismo te quitó.
Pero el Corán no dice, Nuh fue abandonado. Dice, desciende con paz y bendiciones. Eso significa que Alá no solo te saca de la tormenta, sino que te devuelve con baraká. Lo que viene después de la prueba siempre tiene una luz que antes no existía. ¿Alguna vez pensaste que lo que perdiste podría ser la forma en que Alá te prepara para recibir algo más puro? Nuh perdió todo lo que conocía y sin embargo, Alá lo eligió para comenzar de nuevo. El mundo que salió del arca no era el mismo, pero era mejor, porque estaba construido sobre obediencia, no sobre arrogancia. Tal vez eso es lo que Alá quiere de ti. No que reconstruyas tu vida como era, sino que la rehagas desde la fe, que no sigas los mismos caminos, que no repitas las mismas alianzas, que no busques lo mismo que te hundió. Alá no quiere que vuelvas a lo que fue, sino que camines hacia lo que podría ser, con el corazón limpio. Y aquí está el secreto. Cada vez que piensas que tu historia terminó, Alá está escribiendo un nuevo capítulo. El diluvio no fue castigo, fue reinicio. Y si miras con los ojos del alma, verás que cada caída tuya fue también un renacer disimulado. ¿Recuerdas las veces que creíste que no podrías seguir y seguiste? Eso fue Alá diciéndote, desciende con paz. Escribe en los comentarios, acepto el nuevo comienzo que Alá tiene para mí. Que sea tu declaración de rendición y esperanza. Esas palabras son poderosas, porque cuando las pronuncias, estás soltando lo viejo y abrazando el decreto de tu Señor. Tu pasado no tiene el poder de definirte. Solo Alá lo tiene, y cuando Él dice, comienza otra vez, ninguna herida, pérdida o error puede impedirlo. Pero aquí viene la pregunta que muchos temen hacerse. ¿Y si tu tormenta no fue un castigo, sino una misericordia? ¿Y si Alá te rompió solo, para que no te perdieras en lo que te destruía lentamente? A veces pensamos que la paz vendrá cuando todo vuelva a ser como antes. Pero ¿y si antes no era lo correcto? ¿Y si la paz está en este nuevo terreno que aún no comprendes? El nuevo comienzo no siempre tiene color al principio. A veces huele a soledad, a incertidumbre. Pero cada paso que das en fe es una semilla de un futuro que Alá ya diseñó para florecer. Cuando Nuh pisó tierra firme, el mundo estaba vacío. No había voces, no había caminos, no había historia, pero había Alá, y eso bastaba. Si Él estaba, todo podía volver a ser. Ese es el mensaje que el Corán te susurra. No necesitas entender el propósito de la tormenta para confiar en la paz que viene después. Deja que este mensaje viva en ti. Si Alá me hizo atravesar el diluvio, es porque también preparó la tierra donde renaceré. Esa es la esencia del tawakkul, creer en el nuevo amanecer incluso cuando aún estás empapado por la lluvia. Mira tu vida. Hay ruinas, sí, pero también hay espacio. Hay heridas, pero también sabiduría. Hay pasado, pero también promesa. Cada vez que el Corán menciona destrucción, siempre termina con una palabra de esperanza, porque Alá nunca deja a un creyente en el vacío. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu like y comparte este video. Tal vez alguien que aún está perdido en su tormenta necesite escuchar que Alá todavía tiene un nuevo comienzo esperándolo. Y recuerda, Nuh no sabía cuánto duraría la lluvia. No sabía si vería la tierra otra vez, pero siguió confiando. No porque viera el sol, sino porque conocía al Creador del sol. Eso es tawakkul. Hoy, si sientes que tu vida se ahogó en la tristeza, recuerda lo que Alá le dijo a Nuh: desciende con paz. Es decir, ya puedes vivir, ya puedes respirar, ya puedes comenzar. No importa cuán fuerte haya sido tu diluvio, Alá siempre deja un arcoíris para el alma que confía. Y ese arcoíris no se ve en el cielo, sino en tu corazón cuando eliges seguir adelante. Porque mientras haya vida, hay propósito. Y mientras haya propósito, hay esperanza.
No estás en el final. Estás en el comienzo que Allah escribió para ti antes incluso de que nacieras. Respira, siente el silencio dentro de ti. Todo lo que escuchaste en este video no fueron solo historias del pasado, fueron espejos del alma. Cada relato de Adam, de Maryam, de Yusuf, de Yunus, de Nuh, fue un recordatorio de que Allah nunca deja un corazón roto sin propósito. Que cada lágrima, cada pérdida, cada caída fueron capítulos escritos por el mismo autor que prometió: con la dificultad viene la facilidad. Surat Ash-Shar 94:6. Todo lo que viviste tenía sentido, incluso cuando dolía. Cada tormenta, cada herida, fue el lenguaje con el que Allah te llamó de vuelta hacia Él. Si llegaste hasta aquí, es porque Allah está trabajando en tu corazón. Él te trajo hasta este momento no por casualidad, sino por decreto. No estás viendo este video por accidente. Estás aquí porque Allah quiso aliviar tu alma. Y si sientes ese nudo en el pecho, esa emoción contenida, no la ignores. Es tu corazón reconociendo la voz de su Creador. Quiero que cierres los ojos, respira profundamente. Siente el aire entrando, llenando tus pulmones, y mientras exhalas, imagina que cada carga, cada pensamiento de culpa, cada miedo al pasado se disuelve con ese suspiro. Abre tus manos, como si quisieras entregarle todo a Allah. No pienses, solo siente. Este es tu momento de entrega. Di conmigo, desde lo más profundo de tu corazón: oh Allah, tú que conoces mis heridas, mis miedos y mis silencios, hoy vuelvo a ti. Libérame de las cadenas del pasado, de los errores que me atormentan, de los recuerdos que me duelen. Dame un corazón tranquilo, un alma paciente y una fe que no se quiebre en medio de las tormentas. Oh Allah, si me quitas algo, que sea para darme algo mejor. Si me haces esperar, que sea para fortalecer mi corazón. Y si me haces caer, que sea solo para enseñarme a volver a ti más fuerte, más humilde, más sincero. Perdóname por cada vez que dudé, por cada vez que olvidé que tú estabas conmigo incluso en mi soledad. Guíame hacia un nuevo comienzo lleno de tu luz, tu paz y tu misericordia. Aumenta mi sabr, mi tawakkul, y cúbreme con tu rahma, porque sin ti nada soy, y contigo incluso mi pasado tiene propósito. Amén. Siente la calma. El alma que recuerda a Allah nunca está perdida. Si pudieras verte desde arriba, verías la misericordia de tu Señor envolviéndote ahora mismo. Él te está diciendo: yo nunca te dejé, solo te esperé. Si esta oración tocó tu corazón, escribe en los comentarios: confío en Allah. Hazlo como un acto público de fe, como un testimonio de que estás listo para dejar atrás el dolor y caminar hacia el nuevo comienzo que Allah preparó para ti. No es solo un comentario, es una declaración espiritual. Comparte este video con alguien que esté sufriendo. Tal vez tú seas el medio por el cual Allah le envía esperanza. Compartir una palabra del Corán es Sadaqah Jariyah, una caridad que nunca se detiene. Y antes de irte, suscríbete a este canal. Este es tu espacio, tu refugio espiritual. Aquí, cada palabra, cada historia, cada versículo está diseñada para recordarte que Allah no te ha olvidado. Cada video es una invitación a fortalecer tu corazón y renovar tu fe. Si esta historia te conmovió, lo que viene después te tocará aún más profundo. No te vayas sin ver el siguiente video que está apareciendo en tu pantalla. Lo que descubrirás allí puede ser la respuesta a lo que has estado pidiendo en tus oraciones. No te vayas vacío. Deja tu semilla de fe en los comentarios. Deja tu huella de esperanza para que otros la encuentren cuando más la necesiten. Recuerda, tu historia no terminó con el dolor, está comenzando con la promesa. Allah no te hizo atravesar la oscuridad para abandonarte en ella. Él te trajo hasta aquí para mostrarte la salida, para darte un amanecer que no se apaga. En verdad, con la dificultad viene la facilidad. 94:6. Y esa facilidad puede estar comenzando justo ahora.
en ti.